¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestras historias de Jardín América. Antes que nada les quiero reiterar que necesito de vuestra ayuda para seguir difundiendo nuestras historias de Jardín América. Es sencillo, solo deben compartir entre sus amigos, ya sea de Facebook o de YouTube, estos capítulos. No cuesta nada, un poquito de buena voluntad, y entonces más vecinos, más interesados pueden acceder a estas cosas que, bueno, para mí son demasiadas importantes como para que yo me las guarde y me las lleve cuando me vaya quién sabe dónde. Así que ayúdenme a difundir esto como para que quede, para que quede guardado en la memoria de la gente, y tal vez, como siempre digo, cuando se quiera escribir la historia grande de Jardín América, este material pueda servirle de referencia. Bueno, en esta oportunidad vamos a referirnos a los párrocos y a los vicarios de Cristo Redentor. Nada más que eso. De modo que el siguiente es un resumen de un trabajo mucho más grande, mucho mayor, que hemos venido publicando. Son en total 9 capítulos, y este trabajo se ajusta solamente a una etapa que va desde 1952 hasta el 2002, medio siglo, 50 años, no es nada. A ver, en principio no podemos dejar de mencionar que los primeros sacerdotes que estuvieron aquí en nuestra zona fueron los jesuitas, allá lejos y hace tiempo, y que después de ellos vinieron los dominicos, y esto ocurría 177 años antes del 7 de mayo de 1946, que es cuando se funda Jardín América. Es decir, más de medio siglo antes de la fundación de Jardín América ya estaban sacerdotes católicos aquí en nuestra región trabajando. Para quienes quieren ampliar un poco sobre ese tema, les digo que pueden recurrir al capítulo 24, los primeros sacerdotes, los curas reduccionales. Hemos trabajado ampliamente en ese tema, así que en los primeros comentarios les dejo los links para acceder a esos capítulos. Hoy quiero referirme entonces a los que literalmente vinieron a Jardín América, pero luego de su fundación, luego de 1946. Para el 1 de mayo de 1952 se creaba oficialmente la capellanía de Santo Pipo, y todo indica que le fue confiada al padre Guillermo Beller, que a su vez era capellán o párroco de San Ignacio, y que entonces le dieron, bueno, hacete cargo también de la capellanía de Santo Pipo. Total, no hay tantas capillas allí, en realidad eran 8, y el terreno era bastante grande. Bueno, Beller entonces tenía probablemente el curato parroquial en San Ignacio, y a su cargo también la capellanía de Santo Pipo. Hay dos fechas que marcan la presencia de este Guillermo Beller aquí en Jardín América. Lo interesante es que esas dos fechas están bien documentadas, y cualquiera de ellas es creíble. Lo interesante es que tienen dos fuentes. Una, que para mí es la principal, que es el registro de bautismos existentes en la parroquia Cristo Redentor, que cita que la primera presencia de Guillermo Beller aquí en Jardín América fue el 27 de enero de 1952. Y la otra un mes más tarde, el 23 de febrero, que es cuando se celebró, esto sí está claro, la primera misa en Jardín América. Esta fuente es la del sembrador de jardín, que bien puede ser considerada la historia oficial de la parroquia Cristo Redentor. Entonces tenemos claro que Guillermo Beller fue el primer sacerdote oficialmente con jurisdicción eclesial aquí en Jardín América, y que apareció unos 5 años y un poco más después del acto fundacional. Fue el siguiente sacerdote, el que vino en 1953, el 17 de mayo de 1953, un tal Juan Lacota,
quien se hizo cargo de la capellanía de Santo Pipó cuando se fue Beller, y también Lakota tuvo su jurisdicción eclesial sobre Jardín América. Lakota fue el que sugirió a la Comisión Pro Templo de Jardín América la construcción de una pequeña casita que tenía que servir de alojamiento al cura, al sacerdote, cuando él venía. Lakota estuvo acá por Jardín América hasta el 8 de febrero de 1958. Para octubre de 1953, allí aparece un ratito, 8 días estuvo nada más, un padre, el padre Ricardo Fetter. Estuvo, como le dije, solamente 8 días, pero su presencia no puede ser dejada de lado en las crónicas, porque hasta entonces, la capilla local estaba bajo la advocación de San Antonio. Pero ya existía dentro del área de la capellanía de Santo Pipó otra capilla llamada San Antonio, que estaba también bajo ese patronazgo, y de ahí le surge a Fetter la idea de cambiar el patrono de Jardín América, San Antonio, por la de Cristo Redentor. Esa iniciativa tuvo buena acogida por la pequeña comunidad jardinense de ese entonces, que la aceptó de buen grado. Y entonces, a partir de ahí, por acción de Fetter, Cristo Redentor es el patrono de Jardín América. En febrero de 1958 se hace cargo de la capellanía de Santo Pipó todavía el padre Demetrio Martiniuk, quien fue un visionario sin ninguna duda. Un mes después, en marzo de 1958, viene y celebra misa en Jardín América. Él lo contaba ante 4 curiosos, ante 4 personas. No sé si sabían qué era lo que estaba pasando. Sin saberlo aún, este sacerdote fue el que tomó decisiones de trascendencia que cambiaron definitivamente el perfil religioso de nuestra localidad. A él se debe el traslado de la sede de su gestión a Jardín América. Dejó la capellanía de Santo Pipó y se vino con todos sus bártulos a manejar la cuestión desde Jardín América. Fue un visionario. Él fue el que decidió construir una nueva casa parroquial, que es más o menos la que está ahora. Claro, en aquel momento estaba un poco más simple, ¿no? Y él pudo inaugurar esa casa parroquial el 23 de octubre de 1960, y entre otras cosas, además, que hizo, él fue el que dio los primeros pasos para la construcción del nuevo templo, de ese templo que es orgullo de todos nosotros hoy. En 1964, Demetrio Martiniuk se retira de Jardín América por decisión personal, y en reemplazo de Martiniuk asumió personalmente el padre José Ruppel, pero por un rato nomás. Solo sabemos que prestó sus servicios aquí en Jardín América durante un tiempito, durante 1964. Su paso fue breve y probablemente administrativo o de misión puntual. Así llegamos a la figura del padre Juan Markiewicz, sacerdote misionero de enorme trascendencia provincial, y yo diría que inclusive más. En 1964 él permanece desde mayo hasta diciembre, meses en los que prosigue impulsando la obra inicial del nuevo templo, que estaba recién a nivel de los cimientos. Su estadía en Jardín América fue corta. Él también es párroco, al igual que Martiniuk, y entonces aparece en su reemplazo el legendario José Pull. José Pull, el siguiente párroco, permaneció 26 años en Puerto Rico, hasta que el 14 de diciembre de 1964 es traído por una caravana de fieles hasta una de las cabeceras del antiguo puente de madera que permitía el paso sobre el arroyo Tabaí. Y allí fue recibido por también un grupo de vecinos, de personas, de feligreses, que lo fueron a esperar justo en el lugar que dividía las jurisdicciones de Puerto Rico y San Ignacio, ¿no? Había salido en su búsqueda esa gente desde Jardín América.
Así que lo trajeron hasta la casa parroquial de Jardín América. Poole fue párroco también durante 26 años, hasta el 1 de mayo de 1991, cuando con 80 años de edad se retiró, pero para seguir sirviendo como vicario en el hogar de ancianos que él mismo había construido en los terrenos que estaban destinados a la parroquia. El 24 de febrero de 1999 fallece Poole. Sus restos descansan en el cementerio de los Misioneros del Verbo Divino en Fátima, en Miguel Lanús. Con Poole empezaron a aparecer los vicarios. Claro, la parroquia había crecido mucho, tanto que no era posible atenderla con un solo sacerdote. Según tengo entendido, el primer vicario de Poole fue Juan Llagas, una figura verdaderamente emblemática, no tanto por lo que estuvo en Jardín América, sino por su trayectoria dilatada al servicio de muchas comunidades en la diócesis. Era un sacerdote que, entre sus cualidades, entre sus virtudes, dominaba a la perfección el idioma guaraní. Y eso le hizo muy bien, fue fundamental para la tarea pastoral de aquellos años. Entre 1968 y 1969 permaneció en Jardín América, donde cumplió con dedicación su tarea pastoral. Él murió en 1973 y descansa también en el cementerio de los Verbitas en Miguel Lanús, en Fátima. El siguiente vicario de Poole fue el padre Jorge Matusek, que también estuvo pocos meses, de octubre a diciembre de 1969. Su paso por Jardín América fue breve, como les dije, octubre a diciembre de 1969, pero luego desarrolló una intensa tarea, una intensa labor pastoral en distintas localidades de Misiones, como Aristóbulo del Valle, Campo Viera, Santa Rita, Colonia Aurora, 25 de Mayo, El Soberbio, creo que Andresito, anduvo por muchos lados y por eso fue dejando rastros, fue dejando sus huellas en todos esos lugares. Falleció el 13 de agosto de 2015 y está sepultado también en Fátima. Posteriormente aparece como vicario de Poole también el padre Narciso Palanca. De este Palanca sabemos muy, pero muy poco. Sabemos que nació en 1938 y que va a fallecer luego de irse de acá el 7 de septiembre de 1999 en Filipinas. Allá se fue. Estuvo poco tiempo, como les dije, entre diciembre del 69 y agosto del 70, pero bueno, es todo lo que sabemos de este sacerdote. Luego viene la figura del padre Juan Lorang, otro sacerdote que tampoco dejó muchas huellas, datos, documentación. La verdad que no hemos podido acceder a absolutamente ningún dato sobre él. De modo que es probable que haya estado no de manera permanente en Cristo Redentor, sino que haya venido con frecuencia para colaborar con el padre Poole en las tareas pastorales. Voy a dejar esto que está haciendo ruido acá. Luego de Lorang aparece el padre Jorge Hane, o Ane, más conocido porque nació en Santo Pipó. A partir de 1973 se dedicó a la pastoral parroquial en Puerto Rico primero, Jardín América y Capiobí, todo junto, entre octubre del 73 y marzo del 88. Aunque esta última fecha del 88 queda un poco pendiente de confirmación. No sé si llegó hasta tanto, pero estuvo circulando entre esas tres parroquias durante bastante tiempo. Este sacerdote, el padre Hane, fallece a consecuencia de un accidente automovilístico en el año 1994. Bueno, pero sigamos avanzando. En 1998, durante el largo parroquiado de José Poole, llega a Cristo Redentor el padre Bronislao Lagocki, o el padre Broni, como le llamábamos. Él estuvo desde 1998 hasta 1991
y se convirtió en una figura muy querida, derrochaba amabilidad y simpatía. Muchos lo recordamos con cariño, entre otras cosas por esa eterna sonrisa que lo animaba. En fin, el padre Bronislao Lagocki anduvo también por San Ignacio, había nacido en 1933, falleció en junio del 2016, luego de haber padecido una grave enfermedad. Descansa como varios de sus hermanos en el colegio, en el cementerio de Fátima de Miguel Lanús. Lagocki tiene la virtud de haber sido el último vicario de José Pull, porque después de Pull, el que es designado párroco en su reemplazo es el padre Eugenio Basinski, que estuvo desde marzo de 1991 hasta enero de 1999. Yo diría que este sacerdote es también uno de los párrocos con larga presencia y sobre todo fuerte predicamento en Cristo Redentor. El 31 de enero de 1999 se festejaron los 39 años de sacerdocio del padre Eugenio, pero también en ese festejo todos sabíamos que era también una especie de despedida de quien había servido como párroco, haciéndose querer y mucho, se los puedo garantizar. En efecto, ahí nomás, cerquita, en febrero, se trasladaba Basinski a su nuevo destino, que era la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Garupa. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a hacer un repaso de los vicarios que asistieron a Basinski. El primero de ellos fue el padre Eugenio Krausa, quien estuvo en Jardín América durante varios meses de 1991 y se fue, así como llegó. Un día apareció y un buen día desapareció, se fue. No estuvo más después de unos meses y no supimos nunca más nada de él. Sí que probablemente haya vuelto a Polonia, su país natal. Después de Krausa, el que aparece acá es Bronislao Trafas. Esto ocurre en 1992. Y también, si bien su paso por Jardín América fue corto, podemos decir que durante su vida transitó por muchos pueblos misioneros, cumpliendo con su tarea, y ya con 90 años regresó al Señor en el año 2015. Más adelante Basinski tuvo como vicario a Juan Leszek Willman, quien también estuvo con nosotros entre 1992 y 1994. Su tarea principal fueron los jóvenes. Ahí navegaba como pez en el agua, supo ganarse ese espacio en nuestra comunidad y así, conviviendo, aunque tan poco tiempo, entre nosotros, dejó tras de sí a los scouts, a los grupos de monaguillos, a muchas capillas de nuestra comunidad. Un sacerdote bastante querido. Tuvo bastante que ver también cierta entrega y cierta vinculación con los movimientos carismáticos y tantas otras actividades imposibles de enumerar en este resumen, pero ya nos hemos referido a él en otros anteriores capítulos de esta misma serie. Entre 1994 y 1995 aparece casi como un cometa rápidamente el padre Adolfo Rull. De este sacerdote tampoco he podido hallar demasiados datos, ya que estuvo y se fue, pasó, falleció a los 75 años en algún lugar del sur de la Argentina. No es más, más de eso lo que podemos consignar en este informe. Bueno, a partir de allí hay que mencionar a otro vicario importante, el padre Casimiro Smitrovic, quien había venido desde Polonia. A poco de su arribo, Smitrovic tuvo que relevar al padre Basinski en el parroquiado porque Basinski se había tomado unas vacaciones, de esas vacaciones cortas que los berbitas le conceden a sus miembros para ir a su país de origen. De todas maneras, esto fue en 1995, Smitrovic no estuvo tanto tiempo a cargo de la parroquia, porque en julio de ese año se ausentó definitivamente
con destino hacia otros lugares. Luego de este Simitrovich aparece el padre Ronnie Crisóstomo, un joven sacerdote filipino. Este Ronnie Crisóstomo también se alejó pronto de Jardín América, quién sabe con qué destino. Lo encontramos por ahí en un video de YouTube. Aparece de luego el padre Agustín Yasuharu Kitayama, esto es en 1998, japonés desde luego. También durante el parroquiado de Basinski. Él arriba a nuestra comunidad, venido de Japón, nacido en Nagasaki, tuvo que aprender a champurrear un poco el castellano. Así hizo su primera misa. Los asistentes recuerdan que estuvo medio complicado, pero digamos que zafó, anduvo. Después, bueno, sí, se acomodó bien como corresponde. Este Kitayama fue vicario de dos párrocos. Al principio de Basinski, pero luego se fue Basinski y vino Avelino Rochen, y entonces también fue vicario de Avelino Rochen. Y finalmente hacemos referencia al último verbita, el padre Avelino Rochen, quien sucedió a Basinski como párroco en 1999 y estuvo hasta el 2003. De él se dice que es misionero por partida doble, apostoleño y verbita. No sé si le gusta mucho esto, pero digo por la procedencia. Hay un político importante que fue importante en la provincia que dijo, es apostoleño y misionero por partida doble. Bueno, con este sacerdote, don Avelino Rochen, se cierra el periodo iniciado en 1950, el ciclo de los verbitas en nuestra parroquia, ya que fue él, Avelino Rochen, reemplazado por sacerdotes del clero diocesano. No puedo dejar de mencionar a uno que, si bien es cierto, no fue sacerdote, sí perteneció al Verbo Divino y estuvo en Jardín América. Se trata del hermano Luis Artelt. Estuvo un tiempo en Jardín América durante el parroquiado de Basinski también. No podemos precisar fechas, pero se fue en 1996. Ahí se fue. A ver, en total tuvimos 5 párrocos: Martiniuk, Markiewicz, Pool, Basinski y Rochen. Y tuvimos también 13 vicarios, bastantes. A ver, Llagas, Matusek, Palanca, Loran, Lagoki, Krausa, Trafas, Wilman, Rull, Smitrovich, Crisóstomo y Kitayama, el japonés. Bueno, como les dije, finalmente no puedo dejar de mencionar a un hermano, Luis Artel, que estuvo con nosotros no demasiado tiempo. Y con esto estamos cerrando este repaso donde condensé la información de 8 capítulos en uno solo, unos cuantos minutos, bastante también, pero bueno, creo que con esto vamos terminando este trabajo. Siendo tan largo el periodo abarcado, puede que se hayan cometido algunos errores. Estamos más que dispuestos a subsanarlos, a poco de que con la colaboración de los que más saben, sean necesarias hacer algunas correcciones. Ojalá, insisto, cuando se escriba la historia grande de Jardín América se encuentre aquí algún material que pueda servir de referencia. Les voy a dejar en los primeros comentarios distintos links donde ustedes pueden recurrir si desean contar con mayor información. Bueno, esto es todo, ha sido casi todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro, si Dios quiere, solamente si Dios quiere, será hasta entonces. Adiós.